Buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro bendito Señor y Salvador Jesús para todos ustedes. Amén. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Job. Con la gracia de Dios, hoy estudiaremos el capítulo 18 de este libro de sabiduría. Y quisiera que me acompañaran con su vista la lectura de la santa palabra del Señor. Job, capítulo 18. Escrito está en la palabra de Dios. Entonces respondió Bildad, su gita, y dijo: ¿hasta cuándo estarás rebuscando palabras? Muestra entendimiento y entonces hablaremos. ¿Por qué somos considerados como bestias y torpes a tus ojos? Oh tú, que te desgarras en tu ira, ¿ha de ser abandonada la tierra por tu causa o removida la roca de su lugar? Ciertamente la luz de los impíos se apaga y no brillará la llama de su fuego. La luz en su tienda se oscurece y su lámpara sobre él se apaga. Su vigoroso paso es acortado y su propio designio lo hace caer, porque es arrojado en la red por sus propios pies y sobre mallas camina. Por el calcañar lo aprisiona un lazo y una trampa se cierra sobre él. Escondido está en la tierra un lazo para él y una trampa le aguarda en la senda. Por todas partes le atemorizan terrores y le hostigan a cada paso. Se agota por el hambre su vigor y la desgracia está presta a su lado. Devora su piel la enfermedad, devora sus miembros el primogénito de la muerte. Es arrancado de la seguridad de su tienda y se le conduce al rey de los terrores. Nada suyo mora en su tienda. Azufre es esparcido sobre su morada. Por abajo se secan sus raíces y por arriba se marchita su ramaje. Su memoria perece de la tierra y no tiene nombre en toda la región. Es lanzado de la luz a las tinieblas y de la tierra habitada lo echan. No tiene descendencia ni posteridad entre su pueblo, ni sobreviviente alguno donde él peregrinó. De su destino se asombran los del occidente y los del oriente se sobrecogen de terror. Ciertamente, tales son las moradas del impío. Este es el lugar del que no conoce a Dios. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque has enviado a tu Hijo Jesucristo para salvarnos. Has iluminado, Señor, nuestro entendimiento con la gloria de nuestra salvación, que es por el poder del Evangelio, las buenas noticias que nos diste. Gracias, Padre, que aun cuando estábamos exactamente en toda esta condición que relata Bildad cuando habla con Job, sin embargo, de ahí tú nos sacaste de esa vida miserable, de esa conciencia cauterizado, de ese corazón endurecido. En el nombre de Jesús, Padre, sigue iluminando a tu pueblo con el resplandor de tu gracia. Sigue, Señor, revelando tu palabra por el poder de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, y sigue exaltando el nombre de tu Hijo Jesucristo para que podamos ver nuestra necesidad y también su gloria. En Cristo Jesús te pedimos, salva a los perdidos y edifica la fe de los santos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, gracias. Este es el
la segunda ronda. Esta es la segunda ronda donde Bildad va a reprender a Job. Ya vimos cómo Elifaz, Bildad y Zofar, los tres amigos de Job, llegan y tratan de sacudirlo para hacerle ver que todo lo que está hablando, no solamente todo lo que está sufriendo, sino todo lo que está hablando, deriva de una sola cosa, que él tiene pecado contra Dios. Ese es el prejuicio que ya hicieron en su corazón Elifaz, Bildad y Zofar, que este hombre tiene un pecado contra Dios y como se ha vuelto enemigo de Dios y por su pecado, por tanto, está siendo juzgado por Dios y siendo castigado. Bajo ese precepto que ellos tienen, o sea, ellos no pueden percibir que realmente Job está bajo el fuego de la prueba y por supuesto en ese fuego de la prueba lo que con Job ha sucedido es que ha caído en la tentación donde el diablo ha utilizado mucho el discurso también de sus amigos y los ve ahora como sus enemigos. Y en esta segunda ronda, de parte de Bildad, reprendiendo a Job, lo hace haciendo una descripción del pecador. Por eso van a ver ustedes como título en este capítulo, dice, Bildad describe al impío. Bildad describe a aquel que vive gobernado por su maldad, aquel que está totalmente sin posibilidad de ver el resplandor de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y lo que vemos ahí en esta porción de la Escritura, en los primeros 4 versículos, vemos la insensatez del impío, la insensatez del impío. Después del versículo 5 al versículo 11 vemos la ceguera del impío, la ceguera del impío. Y después del 12 al 17 podemos ver la pérdida del impío y por último la pérdida del impío y del 18 al 21 la incredulidad, la total incapacidad de creer. Ahora, mis amados, nosotros mismos estuvimos en pecado en tanto que no habíamos escuchado el Evangelio de Jesucristo. Hasta que nosotros respondimos al llamado en arrepentimiento y fe, hasta entonces es que realmente nos dimos cuenta que algo había sucedido con nosotros que es lo extraordinario del nuevo nacimiento en un hijo de Dios. Cuando Bildad empieza a hablar con Job en el versículo 1, dice, entonces respondió Bildad sujita y dijo. Ahora, cuando él responde, no le va a dar la explicación de lo que es el impío. Se va a dirigir a él como si él fuera un terrible pecador que no tiene ninguna posibilidad con respecto de Dios. Y le empieza diciendo, versículo 2, ¿hasta cuándo estarás rebuscando palabras? ¿Se fijan? O sea, él está dirigiéndose a Job y aun cuando le va a hablar de la impiedad y del impío, sin embargo está aplicándolo directamente a la vida de Job. ¿Hasta cuándo estarás rebuscando palabras? Ahora, sabemos bien que Job ha estado también discurriendo con sus argumentos, ha estado tratando de defenderse, ha tratado en su discurso también de hacer ver que Dios está equivocado con respecto de él y que él en el fondo tiene razón. Sin embargo, también hemos visto en el discurso de Job cómo en algunos momentos reconoce que el Señor sigue siendo el Señor. Y Bildad ataca. ¿Hasta cuándo dejas de rebuscar palabras? ¿Hasta cuándo dejas estos discursos con mucha palabra y las buscas para poder contestar en cada una de las argumentaciones que estamos haciendo contigo, nosotros tus amigos? Dice, muestra entendimiento y entonces hablaremos. O sea, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo, haz
perdido el entendimiento. Muestra entendimiento y entonces hablaremos. No solamente le dice así, que está usando muchas palabras, sino que ha perdido la sensatez. Ahora, ¿es una verdad esto? Sí, podemos decir que es una verdad en el sentido de que el fuego de la prueba lo ha hecho perder cordura, lo ha hecho perder en el fuego de la enfermedad que está consumiendo su cuerpo, en el fuego del dolor de haber visto a sus hijos asesinados, en el fuego de todas sus posesiones materiales volaron de pronto bajo esos ladrones. Obviamente él ya no sabe qué creer o sí creer de Dios, independientemente que reaccionó de una buena manera al principio, pero después vimos ya a lo largo del capítulo 3 y 4 en adelante cómo él empezó con un discurso totalmente contrario a la integridad que había mostrado al principio. Muestra entendimiento y entonces hablaremos. Versículo 3. Hace una pregunta Bildad: ¿por qué somos considerados como bestias y torpes a tus ojos? ¿Por qué somos considerados como bestias y torpes a sus ojos? Ahora, vean aquí cómo Bildad está realmente acusando a Job de que los considera bestias, los considera torpes, pero él ya le dijo insensato. Mis amados hermanos, repito, aquí, ¿qué papel estaba jugando Bildad? ¿Qué papel estaba jugando Elifaz? ¿El papel de amigos o el papel de enemigos? Déjenme decirles, amados hermanos, que todos nosotros hemos de pasar por el fuego de la prueba. Hemos de pasar por situaciones a lo mejor no tan extremas como Job, pero sin embargo tenemos un amigo. Y tenemos un amigo seguro que nunca nos va a dar la espalda y que siempre va a ser nuestro amigo. Y sabemos bien que su nombre es el mismo que te salvó y que te perdonó. Obviamente, tratar a Jesús como si fuese un amigo sería algo demasiado, bajarlo mucho, de que Él es Dios hecho hombre, pero sin embargo, nosotros no decimos que Él es un amigo. Nosotros simplemente podemos reconocer lo que dice la palabra en el capítulo 15. El capítulo 15 del Evangelio según San Juan. En el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, en el versículo 9, Juan 15:9, dice así la palabra del Señor: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie, versículo 13, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes, versículo 14, ustedes son mis amigos. O sea, considera, está hablando Jesús, lo mismo que está hablando Jesús a sus discípulos en ese momento, está hablando a nosotros, discípulos del Señor. En todas las generaciones de la iglesia, el Señor tiene amigos.
Y son todos aquellos que llama a salvación. Ciertamente nos ve como pecadores perdidos, pero Él mismo nos concede la gracia de nacer de nuevo, dándonos la revelación de su santidad y haciéndonos ver nuestro pecado, nuestra naturaleza rebelde, necia, insensata. Y nos hace ver esto colgado en ese madero, con el plan redentor confirmado ahí, Cristo Jesús muriendo por pecadores y resucitando al tercer día de los muertos, ascendiendo al trono, y Él enviando su Espíritu Santo, y el Padre enviando su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo llegando a nuestros corazones por las buenas noticias de nuestra salvación. Eso ciertamente nos hace salvos, el arrepentimiento y fe que produce el Espíritu de Jesús, porque es el Espíritu de Jesús el que llega y llena nuestras vidas y hace un templo de Él en nosotros. Pero además de ser nuestro Salvador, y nos adquiere a precio de sangre, por lo tanto es el Señor y Rey nuestro. Obviamente es nuestro Dios, pero hay otras áreas y una de ellas es la amistad de Jesús. Ciertamente hay otra área que se llama que Jesús es el primogénito de muchos hermanos y Él también me llama su hermano. Él es mi hermano mayor, Él es tu hermano mayor, pero ahorita me estoy enfatizando lo que está enfatizando la palabra. Él es tu amigo. Ahora, ¿quién es tu amigo? Tú puedes considerar la amistad como algo demasiado valioso. Obviamente hay grados de amistad, pero el que es verdaderamente amigo se muestra amigo. Y Jesús está diciendo así en el versículo 13. Esta es la demostración. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Que uno dé su vida por sus amigos. Mis amados hermanos, un amigo te llama en la mitad de la noche y quiere que lo escuches y tú lo escuchas. Tiene necesidad de que lo escuches. Un amigo te busca, que le urge verte y lo ves. Un amigo, cuentas con él. En las buenas y en las malas cuentas con él. Y obviamente va a hacer todo lo que esté dentro de sus capacidades. Como amigo que es, se muestra amigo, pero nadie, por eso es desgastar nuestra vida por nuestros amigos, porque nuestro Señor Jesús nos dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos, y obviamente Él sabe lo que está diciendo, porque eso es lo que iba a suceder al final de sus días sobre la tierra, entregar su vida por nosotros. Versículo 14, ustedes son mis amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ahora, vean cuando nos dice esto nuestro Señor Jesús. Ustedes son mis amigos, sí, pero hay una condición donde muestra realmente que me has aceptado como amigo. Un amigo se acepta. Un amigo se encuentra, pero un amigo se acepta. Se reconoce como amigo, se necesita como amigo, se identifica como amigo. Esa es la verdadera amistad. Y Jesús se ofrece, pero ¿cuántos hay que lo rechazan? ¿Cuántos hay que le dicen no, porque es la luz del mundo que viene a romper las tinieblas? Un amigo te dice la verdad, y no tiene reparos en eso. Te va a decir la verdad porque es tu amigo y quiere lo mejor para ti. Jesús es nuestro amigo. Bildad, él en su conciencia realmente es uno de los 3 amigos de Job y estaba tratando de comportarse como amigo, hablando con Job. La verdad que Bildad veía en Job, te estás comportando realmente como un impío, como un pecador totalmente cerrado, pero se lo estaba aplicando a Job porque él era casi lo que veía en su amigo Job. Le estaba diciendo la verdad que él percibía. Ahora, Bildad, tanto Elifaz, Bildad y Zofar estaban equivocados con la interpretación de lo que estaba sucediendo en la vida de Job.
Pero estaban hablándole verdad, estaban dándole el ejemplo que verdaderamente un impío es alguien tan insensato como para rechazar el amor del Padre, enviando a su Hijo Jesucristo a morir por pecadores. Hay gente que no necesita esto, no lo quiere saber porque no lo necesita y puede pensar que Él tiene lo que merece y que al final de los días sobre la tierra va a terminar en el cielo o en el infierno según lo que logre en esta tierra. Hay mucha gente que no le vas a quitar esa idea porque es un insensato, porque está pensando en sí mismo y no tiene capacidad, porque Dios no se le ha concedido el ver su necesidad de llegar a los pies de la cruz y ver colgado al Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo y el juicio derivado de ese pecado. Jesús dice en el versículo 15, estamos en Juan 15:15, yo ya no les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Miren nada más, les he llamado amigos. Dice, ya no les llamo siervos, sino amigos. ¿Y cuál es la razón? Vean cómo lo dice. ¿Por qué? ¿Por qué son mis amigos? Porque les he revelado todo lo del Padre. Si me han visto a mí, han visto al Padre. No le dice eso Jesús a Felipe cuando le pregunta, está bien, ya te creemos todo lo que dices, ahora muéstranos al Padre. ¿Y qué le dice nuestro Señor a Felipe? ¿Has estado conmigo y no lo ves? O sea, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mis amados hermanos, Jesús es nuestro amigo. Jesús es nuestro amigo. Necesitamos la amistad de Jesús, por supuesto. Necesitamos el señorío de Jesús, por supuesto. Necesitamos a Jesús como nuestro Salvador, por supuesto. Necesitamos a Jesús, nuestro Dios, por supuesto. Jesús envió a Bildad a la vida de Job. El Señor Dios Todopoderoso envió a Bildad a la vida de Job. ¿Para qué? Para ser amigo. Y Job pensaba que diciéndole la verdad, volvemos a nuestro texto en Job 18, le dice en el verso 3, ¿por qué somos considerados como bestias y torpes a tus ojos? O sea, nosotros tres, Elifaz, Bildad y Zofar, tus tres mejores amigos, ¿por qué nos tratas como bestias? ¿Por qué nos haces ver como si fuéramos torpes delante de tus ojos? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón que nos consideras así? Versículo 4. Tú que te desgarras en tu ira, tú que te desgarras en tu ira, ¿ha de ser abandonada la tierra por tu causa o removida la roca de su lugar? ¿Ha de ser desgarrada? ¿Ha de ser abandonada la tierra por tu causa? O sea, ¿qué es lo que le está señalando? Le está señalando Bildad a su amigo Job, que lo que ve él en su amigo es un corazón amargado, lleno de resentimiento, lleno de coraje, lleno de enojo, que desborda ira, el extremo del enojo. Eso es lo que le está diciendo. Te desgarras de tu ira, en tu ira. Amados hermanos, sabemos bien que si algo puede cegar nuestro entendimiento es la ira. ¿Acaso no conocemos casos donde la ira hizo que un hombre o una mujer matara al que tenía más cerca? Ciertamente ustedes han oído o leído en las noticias, cegado por su ira, apuñaló a su esposa y a sus hijos. ¿Pero por qué los hijos? Si el problema lo tenía con su esposa, cegado por la ira. Todos hemos visto
documentales, videos, casos reales, y uno dice, bueno, está bien, yo entiendo que haya matado a su esposo, pero también mató a sus 3 hijos junto con él. ¿Y qué problema tenían? Eran unos chiquitillos. ¿Saben? Si nosotros podemos ver esa ira manifiesta en la tierra con ese tipo de asesinatos, ¿saben cómo estaba la ira del pueblo judío contra Jesús? ¿Saben cómo estaba la ira del pueblo judío, del tribunal judío contra Esteban cuando lo iban a apedrear por causa de que estaba revelándoles a Jesús? La ira del pueblo terrenal, la ira del diablo que estaba pensando y creyendo realmente que al acabar con el Hijo de Dios iba a acabar con el Señor y estaba cumpliendo el juicio sobre él mismo. Nuestro Señor Dios Todopoderoso tiene ira y su ira es una ira justa. Tú puedes pensar, pero ¿cómo? O sea, yo cuando pierdo control de mí mismo, cuando levanto la voz, cuando agredo inclusive, es porque realmente ya perdí control de mí mismo. Dios es santo. Dios es santo y por cuanto es santo, Él es justo. Y por cuanto es justo, tiene una ira santa, correcta, perfecta. Y esa ira, si tú puedes pensar en una ira en proporción a lo que tú mismo has sentido como ira, no es nada comparado con la ira de Dios, que dejó caer sobre su propio Hijo en la cruz, Jesucristo, porque tus pecados y mis pecados estaban puestos sobre Él. El mismo Padre los había puesto sobre Él para que pagara por nosotros en nuestro lugar. Porque nuestro pecado atrae la ira de Dios. Y eso es perfectamente justo delante de un Dios santo. Pero Cristo pagó por nosotros para que nosotros fuésemos librados de la ira venidera. Esa ira justa, perfecta y santa caerá sobre el mundo entero una vez que el último de los llamados al arrepentimiento y fe vengan a la convicción de Jesucristo por el Evangelio. En el momento que el último de los elegidos para responder responda, entonces vendrá el fin y toda la ira de Dios será derramada sobre toda la tierra. No nos podemos ni siquiera imaginar, aun cuando tenemos imágenes en la Escritura, en las cartas de Pedro, en Apocalipsis, de lo que vendrá al final, no tenemos ni tantita idea. Repito, porque no es nada comparado tu extremo de ira que pudieras haber manifestado en algún momento con la cuestión de la ira de Dios que caerá, pero ya cayó sobre su propio Hijo. No fue tanto la ira de los judíos y el desprecio de los judíos, no fue tanto el mismo diablo tratando de destrozar ahí a Jesucristo, el Hijo de Dios, sino el mismo Padre descargando su ira para que no cayera sobre ti y sobre mí y liberándonos, repito, porque lo que estaba mostrando era misericordia y perdón para todos nosotros. Y al ser derramado su amor en nuestros corazones por su Espíritu Santo, entendimos en el área espiritual, en nuestro aspecto espiritual, porque ahora nacimos de nuevo. Amados hermanos, la ira puede hacernos perder el sentido común y entrar en insensatez. Jesucristo ya recibió la ira del Padre en nuestro lugar. Cuando habla Bildad con Job, le hace ver que todo lo que está hablando es producto de su ira. Por eso le dice en Job 18:4, tú te desgarras con tu ira. Y entonces le hace un cuestionamiento, ¿acaso será removida la roca de su lugar solo por tu ira? ¿Acaso será abandonada la tierra solo por tu causa? O sea, ¿tú quieres remover al mundo entero todo por causa tuya? Sé que cuando estamos cegados por la ira podemos perder de vista a la persona que más amamos aquí en la tierra. Por causa de la ira, repito, se nos ciega el entendimiento y actuamos de una manera sin sentido común, totalmente en un grado de insensatez.
Eso es lo que le estaba diciendo Bildad a Job. Pero obviamente decirle eso a Job, ¿qué puede producir en él? ¿Arrepentimiento? Después, además de mostrarle que en el impío hay ira, le dice en el versículo 5, le dice abiertamente, mira, ciertamente la luz de los impíos se apaga. Y aquí a partir del versículo 5 al 17, al 11, lo que vemos es la ceguera que produce, que no hay luz, hay solo toda oscuridad. Vean, en el versículo 5, ciertamente la luz de los impíos se apaga y no brillará la llama de su fuego. Por un lado, obviamente habla de lo que podríamos cada uno de nosotros mostrar como cierto brillo, ciertas capacidades, cierta gloria, entre comillas, pero no, la luz de los impíos se apaga y no brillará la llama de su fuego. Versículo 6, la luz en su tienda se oscurece y su lámpara sobre él se apaga. ¿Se fijan el énfasis que está haciendo Bildad acerca de ser apagado, ser oscurecido? No hay luz, no hay luz, no hay luz. Mis amados, está hablando del impío, está hablando del pecador. Tú y yo estábamos también sin luz, tú y yo estábamos también sin llama y sin fuego, tú y yo estábamos extraviados, tú y yo, aun cuando podíamos llevar una vida que podía ser reconocida como una buena vida, y aun cuando la gente podría reconocer en ti una persona de bien, como decía mi abuelita, o una persona honesta y transparente, ¿realmente éramos unos hipócritas? Sin Cristo realmente buscábamos siempre sacar provecho de los demás, usábamos a los demás a nuestra conveniencia. Claro, no les íbamos a explicar, pero éramos muy buenos actores para tener control e influencia delante de cualquiera. Obviamente en el grado que nuestra maldad misma se manifestara sutilmente. Pero Jesús es la luz del mundo. Jesús en Juan también lo dice claramente, la palabra de Dios acerca de Jesús, que es la contraparte, que vino a nuestras propias vidas, que iluminó nuestras vidas y que nos sacó de las tinieblas y de esa ceguera. Dice en el versículo, en Juan capítulo 1, versículo 4, que en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Jesús estaba la vida. Mis amados hermanos, esa vida se nos ha manifestado a ti y a mí. En algún momento se nos manifestó. ¿Por qué buscamos hoy celebrar a Jesucristo? Porque lo vemos como lo que es. ¿Quién es? La luz del mundo. Porque Él ya iluminó nuestro entendimiento. Porque cuando abrimos la Escritura y leemos la Escritura, el Señor es el que le da sentido a la Escritura. Tú y yo no podemos si no es por su Espíritu Santo. Y podemos ver cómo el Señor ilumina su misma palabra para seguir edificando nuestra fe, fortaleciendo nuestra fe. Todas las cosas fueron hechas por Él, dice Juan 1:3, y todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Versículo 5 dice, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Mis amados, la luz brilla en las tinieblas. Dice aquí, pero las tinieblas no la comprendieron. Nuestro Señor Jesús vino a los judíos como judío. ¿Y qué sucedió con ellos? No lo vieron como la luz del mundo, no lo vieron como el Mesías, el ungido, el Cristo, no lo vieron así, estaban cegados totalmente. Dice ahí en el versículo 12, perdón, en el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. Estamos en Juan 1:10. El mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Los que creen en su nombre son los que han sido iluminados por la luz de Jesucristo, que ha roto las tinieblas
por el poder del Espíritu Santo, el fuego de Dios que ha encendido nuestros corazones, obviamente con un nuevo afecto, el afecto del Cordero de Dios, quien es el que murió en nuestro lugar. Esos hombres, esas mujeres, esos hijos de Dios, versículo 13 dice, no nacieron de sangre, ni nacieron de la voluntad de la carne, ni nacieron de la voluntad del hombre, nacieron de Dios. Tú y yo nacimos de Dios. Si nacimos de nuevo, nacimos de Dios. Tú y yo nos dimos cuenta que el Hijo de Dios murió en lugar de pecadores como nosotros y por nosotros en nuestro lugar. Jesús no vino a juzgar a este mundo. En Juan 3:17 dice que Jesús no vino al mundo a juzgarlo, sino a que fuera salvo por medio de él. En Juan 3:17, y luego del 18 y 19, Juan 3:18 y 19 dice que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y amaron más sus obras, y prefirieron vivir en las tinieblas. Bendito sea el Señor, que en tu caso, en mi caso, no fue así. El Señor vino y simplemente irrumpió como un tsunami y desgajó toda raíz de maldad y nos hizo un terreno limpio y fértil para que la palabra de Dios realmente produjera un fruto que fuera visible para gloria de Dios. El Señor ha hecho esto por el poder de su Espíritu Santo, el fuego, la vida de Cristo en nosotros. Volvamos a nuestro texto. Bildad sigue hablando con Job acerca de esa ceguera, de esa luz que está perdida. Le dice en el versículo 6 que en su casa se oscurece la luz y su lámpara sobre él se apaga. No solamente está hablando en cuanto a su tienda, su casa. El creyente, el incrédulo, toda su casa, su ambiente, su vida, todo está en tinieblas. Versículo 7 dice, su vigoroso paso es acortado y su propio designio lo hace caer. Tarde o temprano, el hombre y la mujer que no pasan de las tinieblas a la luz, tarde o temprano, su caminar, que puede ser muy rápido, muy fuerte, muy firme, van a doblegarse, van a caer. Así lo dice, su vigoroso paso se acorta, su propio designio lo hace caer. ¿Qué significa eso? Que el futuro no lo tiene más que en tinieblas, en ceguera, sin luz y cayendo porque no tiene luz. Versículo 8, porque es arrojado en la red por sus propios pies y sobre mallas camina. El pecador corre al pecado, el pecador cae en los engaños de su propio corazón. Cuando Jeremías 17:9 dice que en el corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas, en Jeremías 17:9, nos hace ver claramente que podemos caer en el engaño de nuestros propios pensamientos. Y ciertamente ahí estábamos sin ver a Cristo, hasta que el Señor nos libera de esa trampa. Y aquí dice que el impío, el pecador, es arrojado en la red de sus propios pies y sobre mallas camina, su propio designio y lo hace caer. Versículo 9, por el tobillo, calcañar es el tobillo, por el talón lo aprisiona un lazo y una trampa. Versículo 9, estamos en Job 18:9, una trampa se cierra sobre él. Ustedes han visto las trampas de los animales que ¡pum!, unas tenazas y ya, les destrozaron al animal la pata o la cabeza si la mete en esa trampa. Bueno, esa es la imagen que da, ¿sí? Por el calcañar lo aprisiona un lazo y una trampa se cierra sobre él. Versículo 10, escondido está en la tierra un lazo para él y una trampa lo aguarda en la senda. Ahora, fíjate muy bien esto, amado hermano, que en el versículo 7, 8, 9, 10, ¿cuántas veces
encuentras la trampa, el lazo. ¿Cuántas veces habla de la malla? ¿Cuántas veces habla de eso? De caer entrampado, engañado. ¿Por qué? Porque no puede ver por dónde va. Porque está ciego, no tiene luz. No tiene luz. Dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La palabra de Dios es la que nos indica por dónde habremos de andar. La palabra de Dios es la que nos hace ver realmente hacia dónde nos debemos de dirigir. Esta es la verdad de Dios que rompe todos los conceptos de mentira y engaño que teníamos tú y yo antes de conocer la verdad que nos hizo libres. Pero su palabra obviamente debe hallar cabida en nosotros. ¿Para qué? Para que realmente sea el fuego de su Espíritu el que consuma nuestra alma y nos dirija a buscar una sola cosa: que se cumpla su voluntad y no la nuestra. Bildad no solamente le habla a Job acerca de esa impiedad o insensatez que obviamente se manifiesta en palabras, sino que aquí ha mostrado en el versículo 7 al 11 también su ceguera, que se demuestra cómo cae en tantas trampas que él mismo se ha puesto con sus propios planes. Y ahora vemos en el versículo 12 en adelante cómo habla de esa pérdida y cómo realmente va desapareciendo la imagen de el mismo Job. Dice en el verso 12, en Job 18:12, se agota por el hambre su vigor y la desgracia está presta a su lado. Se agota el hambre, por el hambre su vigor. O sea, es un hambre, no tiene fuerza para seguir, se va debilitando cada vez más, se agota, porque quiere satisfacer su hambre con todo lo que le ofrece el mundo. Quiere hacerlo con todas las cosas que le ofrece, llámese fama, llámese dinero, llámese todo lo que el mundo puede ofrecer, pero está buscando algo que no sacia, porque solo hay una cosa que sacia, y es Dios. Nada ni nadie va a saciar a un ser creado por Dios que no sea Dios. Y gracias a Dios que a nosotros Él envió el pan del cielo, el pan de vida. Y sabemos bien que eso es lo que el Señor habla también en Juan capítulo 6. Jesús es el pan de vida y Él sacia nuestra hambre. En el caso del impío, del pecador, del perdido, como tú y yo estábamos antes de Cristo, obviamente no hay posibilidad, se va cada vez más desgastando. Dice, la desgracia, Job 18:12, la desgracia está presta a su lado. O sea, lo único que le espera son desgracias, pequeñas desgracias, grandes desgracias. Versículo 13, devora su piel la enfermedad, devora sus miembros el primogénito de la muerte. Ahora, obviamente aquí está siendo muy directo con Job. ¿Qué era lo que tenía Job? ¿Cuál era la última desgracia que le ocurrió a Job? Esa sarna maligna, esa llaga que corría por todo su cuerpo. Su piel se estaba prácticamente desprendiendo. Devora su piel la enfermedad, devora sus miembros el primogénito de la muerte. Versículo 14 dice, es arrancado de la seguridad de su tienda y se le conduce al rey de los terrores. O sea, todo lo que podía ver en su amigo Bildad, lo que podía ver en Job, era simplemente que era un hombre lleno de ira, pero también que iba camino a lo más terrible, al momento más terrible donde enfrentaría el terror. ¿De cuál es el terror último de un ser humano que no conoce a Dios? ¿Cuál es el terror último? De hecho, Job lo estuvo diciendo mucho. Lo vimos en el capítulo 16, lo vimos en varios capítulos. Job nada más está hablando de la fosa, de su tumba, de su muerte, de su último momento, porque al final de cuentas una persona que va a morir sin Cristo, lo único que puede tener conciencia es del terror que le espera, porque no tiene paz con Dios.
Porque únicamente podemos tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús es el único que viene a decirte tus pecados han sido perdonados. Y esa es la muestra de la bondad y benignidad de Dios que nos lleva con su paciencia al arrepentimiento. Romanos 2:4 nos dice eso, recuerden, la bondad, la benignidad, la paciencia de Dios, la tolerancia de Dios nos lleva a arrepentimiento. Es solo en Cristo viendo realmente nuestros pecados pagados, solo en Cristo realmente viendo la vida resucitada, que es esa nueva vida que Él nos da. En el versículo 14 sigue diciendo Bildad a Job, es arrancado de la seguridad de su tienda y se le conduce al rey de los terrores. Versículo 15, nada suyo mora en su tienda, azufre es esparcido sobre su morada. Todo lo ha perdido, perdió la piel, perdió la salud, perdió la satisfacción de su apetito. Nada suyo, nada queda, azufre es esparcido sobre su morada. Versículo 16, por abajo se secan sus raíces, por arriba se marchita su ramaje. Vean cómo pone la imagen de este árbol. ¿Cuántos de nosotros hemos visto árboles secos? Pero han sido, ¿por qué? Y los vemos secos hasta la raíz, hasta que está la tierra, pero no hemos podido ver lo que está abajo, que son raíces muertas. Ciertamente muchas veces hemos visto ramas secas, pero troncos firmes, y las raíces todavía tienen vida y toman del agua. Nosotros en Cristo Jesús no solamente estamos parados en la roca firme de nuestra salvación, que es inamovible, sino que además también estamos en ese fluir de ríos de agua viva que corren de nuestro interior, porque hemos bebido del agua de vida que es Cristo Jesús. Nuestro Señor nos sacia nuestra sed y hay fruto que glorifica su nombre en nuestras vidas. En la condición del impío no, está muerto, ese árbol está seco y sus raíces desaparecieron. Versículo 17, su memoria perece de la tierra y no tiene nombre en toda la región. ¿Qué es lo que vemos? Obviamente es una pérdida total de quién es y quién fue. Toda la memoria, las grandes memorias de este hombre llamado Job realmente se desvanecieron cuando la gente empezó a ver en la manera que vio a Job. Porque Job mismo se quejó de que lo veían con un menosprecio, cuando él ayudó a muchos con cuestiones materiales, cuando él aconsejó a muchos ayudándoles a salir de sus situaciones. Pero ahora la gente lo veía con desprecio, porque él mismo se estaba degradando cada vez más con todo lo que estaba hablando. Y Job está desapareciendo, es una pérdida. Ahora en el versículo 18 habla de exactamente, vuelve a recalcar con lo que empezó. Realmente Bildad lo está tratando a Job no como una persona que conoce a Dios, sino uno que jamás le ha resplandecido la luz del Señor. Versículo 18, es lanzado de la luz a las tinieblas. ¿Por qué? Porque Bildad, tanto Elifaz, Bildad y Sofar podían dar testimonio que vieron cómo este hombre hablaba en el nombre de Dios, mostraba la integridad de un hombre que conoce a Dios, vivía realmente haciendo cosas buenas, y por eso dice, es lanzado de la luz a las tinieblas y de la tierra habitada lo echan. No tiene descendencia ni posteridad entre su pueblo, obviamente todos sus hijos habían muerto, ni sobreviviente alguno donde él peregrinó. Él peregrinó, va de paso. De su destino se asombran los del occidente y los del oriente se sobrecogen de terror. Obviamente viendo lo que ocurrió con este hombre, con un tremendo ejemplo que hubo en esta tierra de Uz. Versículo 21, ciertamente tales son las moradas del impío. Este es el lugar. ¿De quién? Del que no conoce a Dios. Ahora, ¿a quién se lo estaba diciendo? Aquel que conocía a Dios. Lo vamos a ver al final. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven.
y me arrepiento en polvo y ceniza. Job finalmente dice, ciertamente de oídas, al final de sus días. Pero en este momento de la historia, en este momento del libro de Job, lo que estamos viendo es simplemente cómo Bildad le hace ver, todo lo que veo en ti es un pecador no arrepentido. Todo lo que veo en ti es una persona totalmente incrédula. No hay forma de que digas que has conocido a Dios, porque no lo manifiestas que conoces a Dios. Ahora, obviamente, ¿qué sucede con nosotros? Realmente los amigos pueden ver realmente que conocemos a Dios o nos pueden considerar. Dicen por ahí que eres cristiano, pero realmente lo que oigo de tus palabras y tu vida reflejan que eres igual que todo el mundo, porque no han visto el testimonio de Cristo en ti y en mí. Mis amados hermanos, llamarnos cristianos es realmente ser muy responsables de todo nuestro caminar diario, delante de Dios y delante de los hombres. Jesucristo vino en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, para morir en lugar de pecadores como tú y como yo, impíos, perdidos, sin luz, muertos. Y podíamos tener mucha ira y resentimiento contra Dios por las cosas que nos han sucedido en la vida, pero hemos de recibir, si no estamos en la verdad y en la fe, hemos de recibir, como estoy hablando como mundo y como sociedad, solamente el peso de la ira y la justicia perfecta de Dios. Porque si tus pecados y mis pecados fueron ya pagados en esa cruz por medio de Jesucristo, y eso ha causado en nosotros la revelación de la gloria de Dios y la luz de Cristo, hemos venido también a arrepentimiento de pecados. Si no, vamos a seguir pecando más con toda la libertad que nos daba nuestra vida impía, ciega, perdida, insensata, como lo muestra Bildad, que así lo ve en Job. Que Dios nos guarde, amados hermanos, de dar esa clase de testimonio delante de nuestros amigos, de nuestros conocidos. Gracias a Dios por Jesucristo, porque Él es el amigo verdadero, que no solamente es aquí y es para siempre, sino que además, si ustedes ven con detenimiento el capítulo 15 que leí en Juan, esa sección dice claramente que nosotros no lo escogimos a Él como amigo, Él nos escogió a nosotros. Y repito, qué hermoso es, porque Elifaz, Bildad y Zofar habían escogido a Job como amigo, y Job los había recibido como amigos a ellos. Y ahora lo único que vemos a lo largo de todos estos rounds, de estos ciclos de contención, los vemos como meros enemigos unos con otros. Quiero terminar leyendo Juan 15. Juan 15, versículo 16, cuando habla acerca de que Él es nuestro amigo. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Amén. El Señor nos ha entregado no solamente la salvación y el reino de Dios manifiesto, es nuestro amigo y Él entregó su vida por nosotros, y el hecho de que sea nuestro amigo y también el hecho de que sea nuestro Señor y Salvador hace esta realidad sea no solamente visible para muchos más, porque van a ver el fruto de la justicia que tenemos de Dios en Cristo por el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados en el día de nuestra salvación. Nosotros podemos aceptar que Jesús nos llame amigos, pero nosotros sabemos aquí que tenemos un propósito en la vida, que es traer mucho fruto en nuestra vida personal para la gloria de Dios, porque el Padre
tiene el poder para hacerlo. Y por eso dice que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Porque siempre pediremos en el nombre de Jesús con fines, con propósitos de que al final de cuentas se haga su voluntad y no la nuestra, y que sea vista su gloria y no la nuestra. Vamos a orar y que Dios nos ayude. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos has enseñado tanto en este libro de Job, y nos has enseñado también mucho acerca de la verdadera amistad y aún de cómo dar consejo o no dar consejo, cuando en realidad no podemos ver con claridad qué debemos hablar, qué debemos decir. Pero ciertamente sí podemos recibir de nuestro amigo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Dios, toda tu palabra, y podemos atesorarla y podemos recibirla, ser consolados por ella, animados por ella, pero también confrontados con ella. En el nombre de Jesús ciertamente hemos fallado como amigos, porque el que es amigo debe de hacerse y vivir como amigo, y nosotros fallamos, y aun cuando somos infieles, tú permaneces fiel. Te damos gracias por tu palabra, y te damos gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que está en nosotros, y por medio del cual se manifiesta la amistad de nuestro Señor y Salvador Jesús. Ruego en el nombre de Jesús, mi Señor, que traigas a muchos más al arrepentimiento de pecados y fe en Jesucristo por medio de esta obra tan grande, poderosa y llena de amor que es Cristo Jesús en la cruz, muriendo por pecadores. Cristo Jesús resucitando al tercer día de los muertos para dar una nueva vida a muchos, porque sigue salvando y perdonando y haciendo amigos. Glorifícate, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.